Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Centro Cultural La Malagueta de la Diputación Provincial de Málaga. Es una tarde realmente especial para nosotros, sumarnos a la programación del MAF, a este proyecto absolutamente transversal que tiene lugar en las semanas previas al Festival de Cine de Málaga. Daros las gracias y la bienvenida por participar en esta actividad. Disculpar la ausencia de nuestro diputado de Cultura, Manuel López Mestancia, que por motivos de agenda de última hora no ha podido acompañarnos, y darle las gracias a Claire y a Cristina, fundamentalmente Cristina Consuegra, el corazón y la cabeza del MAF, por hacernos la invitación a participar en esta actividad, que es una de las más especiales que tenemos este trimestre. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos y bienvenidas. ¿Soy yo? Ahora, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada, una jornada especial, como bien ha dicho el director de este centro cultural, Antonio Javier López. Una tarde especial porque, como lo íntimo, lo próximo va a ser muy importante en esta tarde, pues Málaga de Festival llevaba varias ediciones intentando contar con la filósofa Claire Marín, porque, como hemos dicho en diferentes medios, en diferentes presentaciones, es una de las pensadoras que mejor está leyendo nuestro tiempo, gracias a la importancia de los afectos, de los cuerpos y del cuidado. Y como acaba de decir Antonio Javier López, el Málaga de Festival tiene la audacia en este tiempo de hacerse gracias al trabajo, al cariño y a las voluntades de muchísimas personas en nuestra ciudad. No solamente entidades públicas que comienzan a dialogar y a conversar entre ellas para ofrecer un modelo de ciudad posible, lo estamos viendo estos días a través de la cultura pública, sino que, y cito a Antonio Dieguez, que lo tenemos entre el público, que ha participado recientemente en una de las charlas, pues gracias también a ese tejido cultural, artístico e intelectual de nuestra ciudad. En tiempos de atomización, de aislamiento, bueno, y veo que está por ahí Alejandro Cortina, también de Málaga Coge, no sé si me va a matar por nombrarlo, me ha parecido verlo, que tenemos con él una exposición que os recomiendo en el Ateneo del fotoperiodista Sergi Cámara. Pues decía que en tiempos de atomización y de aislamiento, proyectos que se proponen desde la cultura pública y que fomentan la convivencia. Yendo a uno de los dos ejes vertebradores de nuestra programación, uno es el imperativo cinematográfico, que es Azcona, y el otro es Europa ante su espejo. Ante el asedio yo creo que asedio va a ser una palabra que se va a repetir mucho, va a ser un eco incesante en esta conversación. Ante el asedio de los Estados Unidos y del eje Pacífico, Europa, ese continente cansado, exhausto, se posiciona como un lugar posible para encuentros y desencuentros, para consensos y disensos que sean amables. Por eso, invitar a Claire Marín a que nos ayude a pensar la importancia de lo íntimo en nuestras vidas, de lo presencial, de los cuerpos, de la fisicidad, del afecto y del cuidado. Veis que soy muy fan, no lo voy a reprimir. Leerla es una experiencia muy grata. Os invito a que leáis Estar en su lugar, habitar la vida, habitar el cuerpo, que publica en Anagrama. He encontrado en casa hoy, que no lo recordaba, un libro previo que se llamaba Rupturas, cómo superar el desgarro que produce una experiencia dolorosa, que habla de los duelos, de las separaciones. Y su último libro, Una filosofía de las primeras veces. Así que antes de hablar con ella sobre filosofía, intimidad y afecto, un aplauso lleno de afecto para Claire Marín, por favor, de bienvenida. En un tiempo como el actual, que pone todo su empeño, ¿no? Lo estamos hablando en que, por ejemplo, nada sea perdurable, ¿no? Ella plantea en los comienzos un hijo. Ese abismo, esa primera vez, es muy difícil que encuentre, incluso en un segundo hijo, ¿no? Es muy difícil que se repita. Todas las primeras veces que plantea ella en los comienzos son primeras veces basadas en el amor, en el afecto, en el cuidado.
y precisamente comparten todas esas primeras veces un destino posible, que es lo perdurable. Y te quiero preguntar por eso, en un tiempo en el que pone mucho empeño en que nada perdure, los comienzos como esa posibilidad para que las cosas perduren. Je crois qu'il faut bien imaginer qu'en fait, notre rapport au temps, c'est un travail. Et que, en fait, les événements, on peut les choisir ou les subir, mais ce qu'ils deviennent, c'est en partie lié à la manière dont on les investit. Sí, podemos imaginar que nuestra relación con el tiempo es un trabajo y todos los eventos los podemos elegir o sufrir y son en rapport avec comment on les investit. Voilà. Y están en relación según, vous voulez dire quoi, investir? Ça veut dire la manière dont on y réagit. Según cómo reaccionamos a esos eventos. Y lo físico, porque toda tu filosofía, al ser una filósofa que piensa la experiencia de lo íntimo en nuestro tiempo, lo físico adquiere una presencia radical en tu filosofía. En estar en su lugar, por ejemplo, era muy importante, ¿no? Y claro, para que, no sé, y es algo que todavía no tengo claro tras leer tu libro, para que un comienzo, para que una primera vez sea primera vez, tiene que convivir con lo físico y presencial. Oui, je crois qu'il y a quelque chose de l'expérience sensible, physique, corporelle. Sí, porque creo que hay algo de la experiencia sensible, física y corporal. Qui est pour nous l'intuition. Para nosotros es una intuición. Que c'est un véritable début. Je crois que quand quelque chose d'important commence dans notre vie, il y a une impression sensible très particulière, marquante. Cierto comienzo, y cuando algo muy importante comienza en nuestra vida, hay una impresión muy marcante en nuestra vida también al mismo tiempo, sensible. Y esa intuición, voy a saltarme, o sea, escuchándola, ¿esa intuición guarda relación con los sentidos? ¿Qué papel juegan los sentidos en esa intuición en torno a una primera vez, a un comienzo de algo? Par exemple, dans le coup de foudre, dans la rencontre amoureuse, on a des mots pour dire les papillons dans le ventre ou des choses comme ça. Donc pour certains commencements, la littérature a beaucoup essayé de décrire ces petites sensations physiques. Sí, para algunos sentimientos como por ejemplo el flechazo amoroso hay palabras como las mariposas en el estómago y hay mucha literatura para describir esas sensaciones físicas. Et je crois que dans d'autres types de commencements, il y a aussi des sensations physiques très particulières qui peuvent être à la fois dans l'enthousiasme, l'excitation, mais aussi l'angoisse de la responsabilité de ce commencement. On parlait tout à l'heure de la naissance d'un enfant, il y a de la joie et ce sentiment-là aussi peut-être d'angoisse. Sí, en otros eventos también hay esa sensación física, como en el nacimiento, pues también puede haber toda la excitación, la angustia y hay la alegría, por ejemplo, en el algunas de las preguntas que vamos a plantearle van a estar precedidas de fragmentos de su ensayo. Y ella escribe: convertirse en padre o en madre es vivir en permanente alerta. Es un nuevo hábito, un nuevo interés por el mundo, que de pronto se torna precioso, minúsculo, delicado, poblado de texturas y señales sutiles o de llantos y berrinches tempestuosos. Toda una red de signos nuevos, de desconciertos inéditos ante mensajes incomprensibles. Al tomar conciencia de nuestra fuerza desproporcionada y del peligro que entraña, aprendemos a desconfiar de lo que somos y no sabíamos que éramos. En ese desconfiar de lo que somos y no sabíamos que éramos,
hay una cuestión de nuestra contemporaneidad que a mí me preocupa particularmente y estoy convencida de que quienes nos acompañan la comparten, que es esa especie de arrinconamiento o señalamiento que se está haciendo de los niños y niñas, ¿no? De la infancia. Y pareciera que es más fácil convivir con un animal doméstico, y no lo digo de manera peyorativa, que convivir con una persona y responsabilizarse de su vida. Y recogiendo lo que escribes de lo que somos y no sabíamos que eras, te pregunto, ¿este proceso contemporáneo guarda relación porque un niño es un espejo? Alors, du coup, la question, c'est si ese proceso de el que un niño haya perdido peso en nuestra sociedad, okay. se debe a que es un espejo que nos dice qué es lo que somos ahora. Como Peter Pan y Garfio, ¿no? Peter Pan es el niño y Garfio es el adulto, ¿no? Ça fait trop d'infos. Alors, alors, si j'ai bien compris, c'est cette idée qu'on refuse un peu le fait de s'occuper des enfants. Si ha comprendido bien, es esta idea de rechazar un poco el hecho del niño en la sociedad. Sí. Sí. Oui. On les met à l'écart parce que peut-être cette responsabilité est trop lourde. Y se refiere usted a que se pone un poco de lado porque igual es una responsabilidad que pesa demasiado en algunos entornos. Sobre todo porque lo que escribes, ¿no? Es decir, un niño es un espejo. Te recuerda aquello que ya no vas a ser frente a lo que eres. Ah, ok. On a plus. Sí, en el sentido de que le tenemos como un poco de rencor al niño por tener esa infancia que ya no tendremos nunca más. Après, il y a dans le rapport à l'enfance, il y a aussi autre chose, c'est que peut-être l'inquiétude de ne pas leur offrir l'enfance que nous, on a eue. Donc, si on parle de la situation contemporaine, je crois que... Pardon. Y también hay en relación esta con esa inquietud de no poder ofrecerles la infancia que nosotros tuvimos y hablo de la situación hoy en día, de no poder ofrecerles la infancia que nosotros disfrutamos. Hay un momento del ensayo en el que dices, voy a leer, ¿en qué momento empieza uno a ser quien es? Rastreamos las primeras manifestaciones de una voluntad definida, las primeras señales singulares emitidas por un sujeto. Buscamos los comienzos que le dan a una vida su inflexión decisiva. Esta frase es muy bonita. Y te pregunto lo que tú nos preguntas. ¿En qué momento empieza uno a ser quien es? C'est une question qui est passionnante, je trouve, et toujours très intrigante. On recherche toujours ces premiers souvenirs comme les premiers signes d'une conscience de soi. Sí, es una cuestión apasionante, intrigante. Siempre estamos a la búsqueda de los primeros recuerdos como para definirnos quiénes somos. Et je crois que quand on a un enfant, on essaye aussi de trouver les signes où il commence à manifester une volonté propre. Y con un niño creo que intentamos encontrar también estos quelque chose de sa personnalité ou de sa singularité. Algo de su personalidad, de su singularidad como niño. Et cette découverte-là, voir cette petite personne se développer, c'est extrêmement émouvant et passionnant, même d'un point de vue presque philosophique. Y desde un punto de vista filosófico, ver cómo esa pequeña persona se desarrolla conmueve y también al mismo tiempo es apasionante.
Vamos a hablar ahora de la impaciencia, que es una parte muy hermosa del ensayo. Y ella escribe: es una sensación confusa que nos impide quedarnos quietos, que nos urge a movernos y nos anuncia que algo va a pasar. Y ese nerviosismo no responde solo a la expectativa, sino también a la necesidad de un cambio, una necesidad tan vaga como imperiosa. La impaciencia es la esperanza de una novedad por venir. Ante tantas señales que recibimos a diario, ¿cómo saber que la impaciencia ha llegado o es la impaciencia y no otra sensación? Alors, je crois qu'il y a quelque chose qu'on a désappris, qu'on a perdu. C'est une espèce d'attention à une intuition propre. Creo que hay algo que hemos desaprendido o perdido, es una especie de inatención a nuestra propia intuición. Et que dans cette pseudo-rationalité dans laquelle on est élevé, finalement, justement, ce qui est de l'ordre de signes ou d'une présence à soi, d'une capacité à se connaître soi-même, hein, c'est une vieille idée philosophique, finalement, on n'apprend pas très bien à décrypter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Sí, en esta pseudo-racionalidad en la que nos educan, esos símbolos, esos síntomas o esa presencia no nos enseñan bien a descodificarla para poder reconocer lo que somos. Voy a saltarme la siguiente pregunta porque escuchándola, esa capacidad que hemos ido perdiendo de escucha de lo interior, del paisaje interior, esa mirada interior que estamos perdiendo, guarda relación con lo íntimo, ¿no? Que es uno de tus grandes temas, la experiencia de lo íntimo, la intimidad, suceder. Porque a mí es un tema que me preocupa mucho, estamos permanentemente desligados, o sea, cediendo la intimidad al otro y no preservando nada para nosotros. ¿Qué nos sucede si la perdemos totalmente? Oui, tout à fait, c'est important. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Il y a à la fois une époque où on pense... Sí, es importante y hay mucho que decir al respecto. Por un lado está en una época en la que se asimila la intimidad como una fragilidad o una vulnerabilidad. Et on va l'exposer dans une forme très artificielle, sur des réseaux sociaux, dans des images, ou même dans une vie sociale qui uniformise un discours sur l'intime. Y al mismo tiempo se expone de forma muy artificial en las redes sociales, en las imágenes, incluso en una vida social que homogeniza, gracias, sí. Lo homogeniza todo. Mais la sphère intime comme lieu d'élaboration de soi ou d'écoute de soi ou de présence à soi, finalement elle se vide de sa substance. Y la intimidad como un lugar de escucha, de presencia, se vacía en sí, así de su sustancia. Acabas de mencionar la fragilidad. Hay un momento en el libro en el que habla de la poética de los comienzos, que es muy bonita. Y bueno, tengo que leeros esto porque es precioso. Dice: la poesía de los comienzos reside en la belleza de lo inconcluso, en la evanescencia de lo que apenas comienza a ser. Y mencionabas la fragilidad y la vulnerabilidad en un tiempo que todo lo humano se asienta sobre procesos deshumanizadores que se basan en lo vulnerable y lo frágil. Pero lo frágil es muy necesario para el comienzo, para una primera vez. ¿Cómo confiar entonces en esa fragilidad que solicita
Vous l'avez dit en introduction, l'autre partie de mon travail, c'est sur le soin. Sí, usted lo ha mencionado en la introducción, una parte de mi trabajo va sobre los cuidados. Et la question des relations m'intéresse beaucoup. Et je crois que la notion même de fragilité, elle est très ambiguë. Parce qu'en fait, la fragilité de l'autre, elle nous rend aussi fragiles. Y es las relaciones también me interesan y la noción de fragilidad también es muy ambigua porque la fragilidad de los otros también nos convierte en frágiles a nosotros. Sí, parce que la fragilité de l'autre, elle est tellement disproportionnée par rapport à notre force. Porque la fragilidad del otro está tan desproporcionada en relación a notre force, Oui. en relación a nuestra fuerza propia, Qu'elle va créer en nous une fragilité, c'est-à-dire qu'elle produit en nous le risque d'abuser de notre force. porque crea en nosotros mismos una fragilidad, un riesgo de abusar de nuestra propia fuerza. Et en ce sens, en fait, je suis fragile face à quelqu'un de fragile, même si je suis en apparence fort. Y así, en ese sentido, soy frágil de cara a alguien que es frágil, incluso si en apariencia soy fuerte. Y el tiempo, porque en los comienzos también abordas el tiempo como cierto desorden, ¿no? Un tiempo que es inestable. Oui. Rescatas a Bergson, ¿no? También para hablar de ese proceso de tiempo. ¿Cómo es el tiempo en una primera vez? Si existe. Alors il y a plusieurs schémas qu'on peut imaginer. Souvent il y a quelque chose comme une rupture très nette, un avant, un après. Hay varios esquemas que podemos imaginar. A veces hay una ruptura, como en una ruptura hay un antes, hay un después. Mais en fait, il y a aussi peut-être quelque chose comme des boucles et des choses qui ont un petit peu émergé et puis qui sont redevenues discrètes et vers lesquelles on revient. Y después hay otros momentos en los que hay como un bucle, cosas que emergen, que después se vuelven más discretas y que después retornan. On a souvent cette idée d'un temps, surtout en Occident, d'un temps qui est linéaire. Et je crois qu'on expérimente tous en fait des moments ou d'une envie du passé. Et donc je crois que si on devait dessiner nos lignes de vie, peut-être qu'il y aurait des retours en arrière, mais qui ne sont pas des régressions, qui sont joyeux en fait, qui sont des reprises. Y en Occidente el tiempo se considera algo o se trata de una forma muy lineal y todos incluso cuando envejecemos a veces tenemos como retornos al pasado y hay como no son exactamente regresiones sino pueden ser momentos alegres y de disfrute en ese retorno al pasado. En ese regreso al pasado que mencionas hay un capítulo que dedicas a Nierno que titulas Estar en la primera vez de las cosas, en la que el regreso a otro tiempo se hace a través de la pasión y el placer. Y bueno, es muy hermoso ver cómo incluso algo que estaba en el olvido se convierte en una primera vez gracias a la presencia del el placer y la pasión en ese momento, ¿no? Que se siente. Oui, alors c'est avec Annie Ernaux que ça devient une première fois grâce à la passion et le plaisir de ce qu'on ressent à ce moment-là. Elle décrit très bien comment en fait la passion amoureuse, le sentiment de vivre quelque chose pour la première fois, en fait peut très bien s'inscrire dans des espèces de couches temporelles et que c'est une première fois mais peut-être encore plus dense parce qu'il y a eu d'autres premières fois avant. Et en ce sens-là, vieillir, ça doit plutôt être une joie qu'une angoisse ou quelque chose dont on se désole. Sí, lo describe muy bien Annie Ernaux en su pasión amorosa, ese vivir esa primera vez,
que se puede considerar como una serie de capas temporales en la que hay una primera vez, pero hay otras capas en las que ha habido otras primeras veces, con lo cual se puede relacionar con la alegría de envejecer, que no se convierta o que no se tome como algo angustioso. ¿Y qué peso tiene lo inesperado y lo inaudito en una primera vez? Je pense que c'est ce qui fait justement qu'on va qualifier ce moment de première fois aussi, c'est que il y a toujours un décalage par rapport à ce qu'on pouvait se projeter. Il y a nécessairement une part de surprise dans ce qu'on définira comme un commencement. Sí, hace que lo que denominamos como primera vez haya un desacople y hay una especie de sorpresa en lo que denominamos esa primera vez. Hay una parte que aborda una edad concreta, que es la adolescencia, que ella titula Los recién llegados. Y leo: ayudar a las personas a crecer pasa por aceptar sus comienzos y fomentar esa separación que nos condena a la añoranza. Debemos instigar esos comienzos, pues, y dejar que el adolescente se labre un camino que lo aleja de nosotros. Ese alejamiento adopta la forma de un repliegue, una confrontación indispensable para el espesamiento del yo. En su encuentro consigo mismo, el adolescente se desprende de la piel tierna de la infancia y construye el armazón de su fuero interno. Nos corresponde a nosotros animarlos a hacerse a la mar. Debemos elogiar una partida que nos llevará al límite y aprender a disfrutar de su insolencia, señal de la indispensable supresión del modelo. Puede que de todas las edades la que exija mayor generosidad, confianza y altas dosis de olvido sea la adolescencia. Alors c'est drôle parce que quand j'ai écrit ce livre, donc en français c'est il y a déjà quelques années, et ma fille maintenant est adolescente. Sí, tiene gracia porque cuando escribí este libro hace ya unos años en Francia y ahora mi hija es adolescente. Et du coup je suis obligée de me conformer à ce que j'ai écrit. Y de golpe me veo obligada a tener que ajustarme a lo que escribí en su momento. Mais je crois que ce passage que j'ai écrit en m'inspirant d'une autre philosophe française, y ese pasaje que redacté inspirándome en otra filósofa francesa qui s'appelle Marion Muller-Collard, que se llama Marion Muller-Collard. Sí. C'est un passage qui m'avait sa pensée m'avait beaucoup aidée face à cet âge qui est tellement inquiétant quand on est parent. Y su pensamiento me había ayudado mucho de cara a ese periodo que como padre es tan inquietante. Mais je crois que c'est aussi un cadeau d'offrir la liberté à un être qu'on a sans doute beaucoup protégé. Y creo que supone un regalo ofrecer la libertad a un ser que hemos protegido muchísimo. En espérant, en formant le vœu que la manière dont on l'a protégé lui permet aussi de devenir libre. Y esperando, confiando en que la forma en que le hemos protegido le permita también convertirse en libre. Aquí veo algunas cabezas que estaban diciendo que no, pero no voy a... Ya llegaremos a eso. Bueno, si me lo permites, quiero leer un fragmento de Estar en su lugar, que es un libro precioso también. Y ella escribe: construir o destruir espacios equivale a posibilitar o impedir trayectorias que son también los trazos de recorridos existenciales. Los lugares no son inocentes. Dependiendo de las interacciones que permiten o prohíben, me encierran en el lugar que ocupo o dan visibilidad a otros lugares que podría habitar.
No vivimos en espacios neutros y vacíos. Los lugares que ocupamos no son grandes páginas en blanco en las que podríamos escribir cualquier cosa. Estamos limitados, delimitados por el espacio, influidos por su atmósfera, su coloración, su orden o su desorden. Nos vemos perturbados o estimulados, ubicados o desubicados por un espacio que se mueve, que se transforma y nos trastorna. El espacio que habitamos no es indiferente, deja su huella, abre surcos sutiles en nuestro interior. A mí esta frase puede ser que sea la frase que más he leído en voz alta desde que leí este libro, porque me obsesiona la memoria de los lugares, la memoria sentimental de un objeto, la palabra que lo nombra tiene una memoria, y la memoria, fíjate este lugar que es una plaza de toros. Y te quiero preguntar por ese triángulo que es el espacio, la memoria del espacio y lo íntimo. Alors, c'est mon prochain livre. Es mi próximo libro. Sur la manière dont, effectivement, les lieux et les choses condensent nos mémoires, nos souvenirs. Et peut-être en particulier ce qui est de l'ordre des matières qui sont les plus proches de nous, les vêtements, par exemple d'un proche disparu ou d'un bébé qui est devenu adolescent, ou ces choses-là. Sí, es la forma en que las cosas se condensan en nuestra memoria, por ejemplo, quizás de la materia de las cosas más cercanas a nosotros, como la vestimenta de una persona que ya no está con nosotros querida, o de un bebé que ha crecido. En fait, toutes les choses ou tous les lieux qui sont imprégnés soit de nos vies, soit de la vie des autres, et la manière dont ces lieux et ces choses restituent, voilà, une atmosphère, une ambiance, une présence, quelque chose comme la manière dont ces endroits sont habités ou hantés par d'autres vies. Sí, todos esos lugares que están impregnados de nuestras vidas y cómo restituyen esos ambientes, esas atmósferas, y están habitados de cierto modo y encantados por nuestro entorno y por nosotros. Yo voy a plantearte ya la última pregunta y que sea el público quien te cuestione lo que consideren. Pero quiero retomar, ya que estamos reivindicando Europa, la filósofa política o la pensadora política Hannah Arendt tiene una frase muy bonita que dice que el ser humano es humano cuando está con otros. Si tuvieras que buscar una definición, una aproximación al cuidado, o sea, al término cuidado y afecto, ¿cuál sería? Alors, je crois que Hannah Arendt est vraiment un penseur important pour nous maintenant. Sí, creo que Hannah Arendt representa una pensadora muy importante para nosotros actualmente. Et je crois qu'elle s'interroge à la fois sur la natalité et la durée. Y se interroga al mismo tiempo sobre la natalidad y la duración. Elle dit que chaque être qui naît est la possibilité de quelque chose qu'on n'a pas encore imaginé. Donc, y dice que cada ser que nace es la posibilidad de algo que no hemos llegado a imaginar todavía. Et elle montre aussi que cette durée, d'une certaine manière, qui est quelque chose qui nous manque, hein, cette durée, cette stabilité, cette continuité, elle est aussi à trouver, en tout cas si je devais prolonger sa pensée, elle est à trouver
la manière dont nous entretenons les relations. Y que esa duración es algo que nos falta, esa continuidad, y si prolongo su pensamiento, se a trouvé, excusez-moi, j'ai perdu la dernière partie. La manière dont nous entretenons, nous prenons soin. Y es a reencontrar la forma en la que cuidamos o tratamos nuestras relaciones. Et en fait, je crois qu'il y a ce travail des relations. Y creo que ahí está ese trabajo en las relaciones. C'est un effort qui de plus en plus est abandonné. Y que creo que es un esfuerzo que se está abandonando cada vez más. Et il est abandonné à la fois par les institutions. Y creo que se está abandonando tanto por parte de las instituciones. Parce qu'il faut qu'on fasse les choses vite. Porque hay que hacer todo muy rápido. Le soin, l'éducation. Los cuidados, la educación. Et aussi peut-être le rythme très accéléré de nos vies. Y por el ritmo quizás muy acelerado de las vidas que tenemos. Fait que certaines relations sont jetables. Hace que ciertas relaciones se puede prescindir de ellas, son de usar y tirar. Bueno, es vuestro turno. Le podéis preguntar a Claire sobre intimidad, sobre cuidado, afecto, relaciones, cómo habitamos los lugares, lo presencial, el cuerpo. Es toda vuestra ahora mismo. Y después Antonio Dieguez, que también ha levantado la mano por allí. Quería preguntar sobre el concepto de tiempo, porque en la idea de comienzo que ha estado exponiendo, en los trozos que han leído del libro, me parece a mí una relación con el concepto griego de kairos. En Grecia existe el cronos, el kairos y el aion. De algún modo, esa primera vez de la que hablaba Claire, yo pregunto simplemente, ¿tiene alguna relación con la idea de kairos griego, que es la ocasión, el momento en que el individuo logra engancharse en esa especie de rueda de acontecimientos? Cuando tienes un hijo por primera vez, es como si te engancharas en el ciclo eterno de la repetición de lo humano. En fait, tout à fait, merci beaucoup. Sí, muchas gracias, es así totalmente. Il y a plusieurs arrière-fonds philosophiques. Hay varios antecedentes filosóficos. Il y a effectivement la notion de kairos, qui est le moment opportun, le bon moment pour que quelque chose se fasse. Está esa noción de kairos, que es el buen momento o el oportuno para que una cosa se lleve a cabo, una cosa buena se lleve a cabo. Et puis dans une autre tradition philosophique, en otras tradiciones filosóficas, il y a l'idée de la reprise. Hay la idea de retomar. Et on peut reprendre sans que ce soit une stricte répétition à l'identique. Y podemos retomar sin que represente una repetición estricta idéntica de lo que hicimos la primera vez. Un peu comme une reprise au sens musical. Es como un poco como retomar en el sentido musical. Por allí, Antonio Dieguez. Merci beaucoup. Tout d'abord, je m'excuse parce que mon français n'est pas très bon. Alors, je ferai ma question en español. Okay. Yo estoy particularmente interesado en la cuestión de la longevidad. Y en qué medida la longevidad va eliminando la posibilidad de los comienzos. Uno solo se puede enamorar por primera vez una vez. Uno solo puede leer El Quijote o En busca del tiempo perdido una vez, por primera vez. Y cualquier experiencia nueva solo se puede tener una vez, con lo cual la edad nos va privando de esas posibilidades. El transhumanismo reivindica la posibilidad de prolongar nuestra vida en varias décadas, incluso en centenares de años.
¿no significaría esa posibilidad futura el agotamiento de los comienzos? ¿Los comienzos son finitos? Sería mi cuestión. ¿Se pueden agotar los comienzos? Merci beaucoup. Muchas gracias por su pregunta. C'est une question qui revient souvent Es dans les una rencontres. pregunta que a menudo reaparece en este tipo de encuentros. De savoir s'il y a un âge où il n'y a plus de début. Saber si hay una edad en la que ya no hay más comienzos. Et vous avez donné cet exemple de la première fois qu'on tombe amoureux ou la première fois qu'on lit un livre. Y ha dado usted el ejemplo de la primera vez que se enamora una persona o la primera vez que se lee una obra. Mais je crois que quand on relit un livre qu'on a déjà lu, Y yo creo que cuando releemos el libro que ya hemos leído, c'est encore la première fois d'une autre lecture. es de nuevo una primera vez de una nueva lectura. Alors je ne sais pas si le parallèle peut se faire avec un amour. No sé si se puede hacer ese paralelismo con un amor, Mais en tout cas, pour les livres, ça, je suis sûre. pero para los libros funciona, estoy segura. Por allí. Ah, bueno, y después por allí. Bueno, no sé si voy a saber explicarlo, pero lo voy a intentar. Es que ha habido un momento en el que se hablaba de las sensaciones físicas en los comienzos, y ahora lo de la longevidad ya me ha decidido hablar. Es verdad que la longevidad, y yo ya soy longeva, aunque no lo parezco, es verdad que te impide, que no te facilita esas primeras veces que tuviste cuando eras joven. Yo no puedo adoptar un bebé porque ya no tengo las condiciones físicas, pero en cada bebé que hay en mi familia yo revivo las primeras veces. Yo revivo las primeras veces. Y si hablamos del amor, cuando estabais hablando antes, he encontrado la explicación a que cuando tú tienes una relación amorosa, ya siendo una persona mayor, que ya no es ni la primera, ni la cuarta, ni la décima, sin embargo hay, y supongo que nos ha pasado, hay un momento en el que te sientes como con 18, ¿no? Y ese fenómeno que es físico, que tú te ves como una persona joven, a mí me parece que tenemos que desterrar la idea de que la longevidad es tan limitante como nos han hecho creer. Y estoy de acuerdo con la lectura. Yo releo a Hannah Arendt y cada vez es una primera vez que la leo. Pues tienes que leer a Annie Ernaux. Bueno, no sé si se me ha entendido. Sentirse con 18 cuando tenía 70, claro. Pero está bien. Perfecto. Merci beaucoup, c'est exactement la réponse que j'aurais aimé faire. Muchas gracias porque usted ha conseguido también reflejar la respuesta que yo le hubiera dado. Exactamente. Je crois que c'est ce qu'on peut se souhaiter les uns les autres, en fait. Y es realmente, creo, lo que podemos desearnos los unos a los otros. Qué bonito. ¿Por allí? Sí. Bueno, es un poco también relacionado con el tema de la longevidad. Yo creo que, por lo menos yo lo que siento, que las primeras veces una cosa que ya has hecho depende mucho de es que no somos cosas estancas. Yo pienso que una persona, por las experiencias, vas cambiando a lo largo de la vida. Entonces, yo como lo veo así, un libro, por ejemplo, no es lo mismo leer El Quijote con 15 años en el colegio, que te obligan a leerlo, que es un pestiño, con perdón, que leerlo luego y ver cómo es realmente. Entonces, yo creo que puedes tener la misma sensación, el mismo momento de primera vez, con el año que sea, aunque tengas 100 años, cada vez va a ser distinto.
creo que es, vamos, lo que yo siento, porque tú vas cambiando, no es la misma persona, ni tienes los mismos pensamientos, lo que ha ido pasando de la vida te ha ido cambiando, te ha hecho ser otra persona, ir cambiando con las experiencias. Entonces puedes tener un mismo paisaje, el mismo puede ser primera vez muchas veces, porque tú eres diferente y te sientes de otra manera. Oui, merci beaucoup. Sí, muchas gracias. Et puis aussi peut-être parce que les personnes avec qui on le regarde eux-mêmes changent le paysage ou changent notre manière de le voir. Y también quizás porque las personas con las que estemos compartiendo ese momento cambian el paisaje o pueden cambiar la forma en la que estamos viendo ese paisaje. Et une première fois, c'est parfois juste le fait de partager quelque chose avec d'autres qui font que dans ce partage, ça devient une première fois et que ça change pour nous. Y a veces es el compartir con otros esa primera vez hace que eso lo convierta en una primera vez y que cambie toda la experiencia. Bueno, no sé si hay por allí y por aquí y por allí. Pues sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias. A mí me gustaría que hablara un poquito de los comienzos trágicos, cómo transitarlos y cómo recuperar la ilusión, la energía, la esperanza de todo comienzo, que unido a lo trágico no lo es tanto. D'un passage du livre, parce que je ne voulais pas mettre entre parenthèses cette réalité-là, en fait. Sí, de hecho hay un párrafo de la obra que trata sobre eso porque no quería poner entre paréntesis esa realidad tampoco. Et notamment la question dont je parle, c'est celle du deuil, comment on reprend vie après avoir perdu un être cher. Y de hecho el tema en el que me centro en ese sentido es el duelo y cómo retomar la vida después de haber perdido a un ser querido. Ce qui reprend aussi une thématique que j'avais abordée dans Rupture. Y eso enlaza con una temática que ya abordé en mi obra Ruptura. Avec l'idée que il faut dire honnêtement qu'il y a des ruptures desquelles on ne se remet pas. Con la idea de que hay que honestamente decir que hay rupturas de las cuales no te repones. Et il y a des débuts qui sont des débuts marqués par le manque. C'est le premier anniversaire sans cette personne, le premier Noël sans cette personne. Y que hay comienzos que están marcados por la falta, como la falta de esa persona en la primera Navidad, en el primer cumpleaños. Et dans cette absence, en fait, quelque chose de l'importance de la présence de cette personne se dit. Et donc, peut-être que tout simplement, ce chagrin et ce deuil qui perdure n'est que l'expression en négatif de l'importance que cette personne avait et continue à avoir pour nous. Y en esa ausencia que resalta lo importante que era esa persona en la vida, quizá esa pena o ese duelo que perdura es quizá la expresión negativa en negativo, no negativa, pero en negativo de la importancia que esa persona tiene en nuestras vidas. Et c'est pour ça que les discours qui nous encouragent à rebondir, à passer à autre chose, à tourner la page, je trouve qu'ils nient en fait la force de l'amour qu'on avait pour la personne qu'on a perdue. Y creo que a veces que esos discursos que te impulsan a pasar página, a retomarlo todo, a veces, en cierto modo, me parecen que niegan la fuerza del amor que se tenía por esa persona. Por aquí y después, ahí al final alguien había levantado la mano, ahora no. Allí, ¿no?
Il me semble que c'est très compliqué ce qu'on parle aujourd'hui. Han hablado de los espacios del ser humano. Entonces, el espacio, el primer espacio es cuando nacemos, lo que nos rodea. Después, depende de los... Hay personas que viven en muchos espacios, porque viven en diferentes países y ven que los espacios son diferentes. Entonces, esas costumbres, esos sistemas de valores, que a veces no coinciden, le están enriqueciendo a la persona. Entonces es como diríamos, como un abanico que se abre en los dos diferentes espacios. Entonces, volvemos ahora a la longevidad. En la longevidad pensamos hacia todos estos espacios sin pensar, los traen a la memoria esos diferentes espacios y tienen una influencia enorme. Entonces, en estos momentos, el mayor problema, uno de los grandes problemas, es la soledad no deseada en las personas en la longevidad. Entonces, las nuevas tecnologías han aislado todavía mucho más al ser humano. Nos comunicamos a través del móvil, a través de Internet, a través de un ordenador. Las personas mayores, un alto porcentaje, no manejan las nuevas tecnologías. Luego a veces les resulta difícil comunicarse hasta con sus nietos, porque sus nietos están acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías en la comunicación. Entonces, ahora, la pregunta que yo le haría es que cree que el que una persona haya vivido diferentes espacios a través de su vida puede ayudarle más a salir de la soledad no deseada. Qué bueno. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Muchas gracias. Ha compartido usted muchas cosas con mucho contenido. Je me félicite que nous parlions sans écran directement. Y estoy muy contenta de que podamos hablar sin pantallas ahora mismo directamente. Sur la solitude des personnes plus âgées, je crois que la solitude nous touche tous de manière différente. Y sobre la soledad de las personas más mayores, en cierto modo yo creo que la soledad nos toca a todos de forma diferente. Mais quand on voit des adolescents qui demandent des manifestations d'affection ou d'amitié a des intelligences artificielles. Pero cuando vemos, por ejemplo, adolescentes que les piden a manifestaciones de afección de afecto, perdón, a inteligencias artificiales, c'est aussi la marque de leur solitude. También representa o hace, es una marca hace ver su soledad. Et vous parliez tout à l'heure de l'atomisation de la société. Y antes mencionabas la atomización de la sociedad. Je crois qu'elle nous touche chacun de manière assez différente. Y creo que a todos nos toca de una forma diferente. Et sur le lien avec pardon, j'aime beaucoup cette image de l'éventail là. Ça me plaît beaucoup. Me gusta mucho la imagen que ha utilizado usted sobre el abanico en ese sentido. Et je crois que aujourd'hui tout ce qui est support électronique tend à refermer l'éventail en fait. El vínculo con ello es que todo lo que sea soporte tecnológico creo que tiende a cerrar ese abanico. Parce que l'algorithme nous enferme dans du connu. Porque el algoritmo nos aprisiona en lo conocido, nos encierra en lo conocido. Et en ce sens, ne nous apporte pas d'expériences nouvelles. Y en ese sentido no nos aporta nuevas experiencias. Et finalement, crée cette espèce de bulle dans laquelle les plus jeunes sont emprisonnés.
y crea finalmente esa especie de burbuja en la que están prisioneros los más jóvenes muchas veces. Et je crois que la chance des plus âgés, c'est d'avoir commencé à communiquer sans ces supports-là. Y creo que la suerte de las personas de más edad es haber empezado a comunicar sin esos soportes tecnológicos. Après, la question à laquelle je n'arrive pas à répondre, c'est comment franchir ce fossé communicationnel. Pero la cuestión que para usted es cómo superar ese abismo comunicativo. La última por allí, por favor. Hola. Sí, quería preguntar que, hablando de los comienzos, de lo que hemos estado escuchándote hablar esta tarde, que van unidos a lo desconocido, a lo nuevo, a no saber qué va a pasar. ¿Qué papel juega el miedo en los comienzos? Oui, c'est une très bonne question. Es una pregunta muy buena. Et il y a sans doute des débuts qu'on s'interdit à cause de la peur qui est la nôtre. Hay, de hecho, totalmente comienzos que nos prohibimos por nuestro propio miedo. Parce qu'il y a du risque dans le début, il y a de la mise en jeu, il y a un pari. Et c'est ça qui peut nous inquiéter. Y lo que puede inquietarnos es que hay un riesgo, hay una apuesta, se ponen cosas en juego en esos comienzos. Bueno, pues hemos llegado al final. Antes de que se me olvide, hay un punto de venta que los compañeros de la librería Proteo han traído para que puedas comprar, espero, todos los ensayos de Claire Marín, aprovechando que está aquí en Málaga, que os lo firme. Los agradecimientos, que siempre tienen nombres propios, siempre son personas las que posibilitan cada actividad del MAF. Dar las gracias a Marina, a Alba también, el compañero de sala, y al director de este centro nuevamente, Antonio Javier López, y ya que lo vuelvo a nombrar, aprovecho para hacer un poquito de un friendly reminder, que se dice, ¿no?, que él estará mañana en la térmica conversando con el filósofo londinense inglés Roman Narik. No sé si se ha pronunciado debidamente el apellido. ¿Cómo es? Perfecto. ¿Ah, que eres tú? Esto es muy MAF, son las cosas MAF. Mi equipo sabe que esto es muy MAF, es esa magia. Pues bienvenido. Pues mañana Antonio Javier López estará conversando con él sobre un libro delicioso que se llama Historias del Mañana y que nos llena de esperanza, de pasión y de coraje para vencer a los retos de este tiempo, que no son únicos de nuestro tiempo. La humanidad ha atravesado muchísimos problemas, acontecimientos históricos, retos de los que y es un libro lleno de esperanza, así que mañana a las 7 en la térmica os esperamos, y yo voy a hacer otro recordatorio porque tenemos a la gran Marian Martínez Bascuñán en el Ateneo el viernes para hablar de Hannah Arendt. No os los perdáis, reivindiquemos lo presencial y os esperamos en Málaga de Festival. Muchas gracias.